Estamos la mayoría, entonces voy a pasar lista. Déjenme ver por acá. Pues bueno, chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que estén teniendo una... ¿qué pasó, Nicolai? No te mencioné a ti, ¿verdad? No, 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 sí, bueno, no sé, la verdad es que Está bien, ustedes tres nada más, al final me dicen, ¿vale? Porque ahorita vamos a seguir con la clase. Me recuerdan porque si no se me olvida, ¿eh? Es más, escríbanme ahí en el chat sus nombres de ustedes tres y ya los anoto en la lista. Pues muy bien, bienvenidos entonces. Espero que estén teniendo una buena semana. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces, pues adelante, Maki, te los dejo. Son todos tuyos. Muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, ahorita una disculpa si no enciendo la cámara, es más que nada por temas para que no se me vaya a trabar ahorita en lo que doy la clase. Les voy a dar rápido lo que nos falta de la teoría de núcleo y después vamos a ver unas cuantas imágenes, ¿vale? sí está bien. Sí. Ok, entonces les comparto pantalla, me dicen si se ve, por favor. Sí se Sí, ve. Sí, sí Ok, debe, doctora. vale. Entonces, pues vamos a empezar con esta parte. Entonces, bueno, para recapitular un poquito, la clase pasada nos habíamos quedado pues como en las generalidades, ¿no? Más que nada. Un momento que, no sé qué pasó aquí. A ver ahí. Bueno, ahora sí. Entonces, pues habíamos repasado básicamente cómo está conformado el núcleo de nuestra celulita. ¿Se acuerdan? Bueno, si no me falla, nos habíamos quedado en la parte de la cromatina, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos tipos de cromatina teníamos en nuestro núcleo? Dos, ¿no? Dos. Ok, ¿y cuáles eran? Heterocromatina y eucromatina. Ok. En este dibujito, por ejemplo, ¿cuál sería la heterocromatina? ¿Esta de acá o la de aquí? ¿Cuál era la característica de la heterocromatina? Está condensada, ¿no? Ajá, justamente. Vamos a recordar que la heterocromatina es esa que está condensada y que justamente es porque no es transcripcionalmente activa, ¿ok? Entonces, sería pues esta de acá. Y ya recordábamos que pues justamente como esta cromatina no va a estar sirviéndonos para llevar a cabo la transcripción a ARN y después a genes, pues esta heterocromatina va a estar presente justamente en células que tengan baja actividad metabólica, ¿ok? Este es un dato importante porque, de hecho, si observamos una fotomicrografía o incluso una electromicrografía, al ver el núcleo de una célula podemos ya darnos una cierta idea de qué tipo de función tiene esa celulita. Si es, por ejemplo, una célula que produzca proteínas o que secrete por ejemplo, que secrete anticuerpos o que produzca neurotransmisores. O si es una célula, como en este caso, que tenga abundante heterocromatina, es porque tiene pues justamente una baja actividad metabólica y no es que esté secretando cosas todo el tiempo. Un buen ejemplo de esto son los linfocitos, que pues vamos a ver el próximo bloque, pero justamente son células del sistema inmune, que si las observamos van a tener un núcleo altamente heterocromático, ¿ok? Entonces, esta otra de acá, ¿qué tipo de cromatina es? ¿Qué nombre recibía? Eucromatina. Eurocromatina, ¿Ok? ¿Y cuál es la característica de la eucromatina? que no es Ah, condensado. Es laxa Exacto. y es activa, ¿no? Ajá, justamente. La cromatina es un tipo de cromatina que está mucho más laxa y justamente esta sí nos va a servir para llevar a cabo la transcripción y posteriormente pues la traducción y ya, todo este flujo de la información genética. Entonces, al contrario de la eucromatina la vamos a encontrar en células con alta actividad metabólica, ¿ok? Como por ejemplo los hepatocitos, que son las células del hígado, que ya vamos a ver, por ejemplo, en el tercer bloque, y que justamente tienen abundante heterocromatina y entonces en cortes teñidos con HY, por ejemplo, el núcleo se va a ver más bien pálido. Porque pues justamente si recordamos de la primera clase que tuvimos de la técnica histológica, ¿con qué se tiñe el núcleo? ¿Con hematoxilina o con eosina? Hematoxilina. Hematoxilina. Metoxilina.
Ok, entonces es acidófilo o basófilo. 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 Basófilo, ¿no? Basófilo, Basófilo. justamente. Basófilo. Ajá, justamente. Entonces, recuerden que esa característica tintorial de basofilia que tiene nuestro núcleo se la va a dar precisamente la cromatina. Acuérdense que la cromatina básicamente es pues, un conjunto de ADN con proteínas. Y como el ADN es un ácido, pues justamente va a tener esta característica tintorial de teñirse con la hematoxilina. Y entonces, justamente en estas partes donde está más condensado, que es la heterocromatina, se va a ver más basófilo que en las partes donde tenemos la eucromatina y entonces, por lo tanto, el núcleo se va a ver teñido pues más bien pálido, ¿ok? Ahora, algo que ya no alcancé a terminar de decirles la clase pasada, pues es justamente la otra división de la heterocromatina, porque ya habíamos visto que podemos clasificarla según su localización. En esta de acá que está pegadita a la membrana nuclear, ¿cómo se llamaba? Bueno, acuérdense, esta de aquí es la heterocromatina marginal. Luego tenemos la que está asociada al nucleolo y la que está pues dispersa entre el resto del nucleoplasma y que se llama, bueno, reciben el nombre de cariosomas, ¿ok? Entonces, por otro lado, teníamos la heterocromatina constitutiva, que esta sí se las mencioné. ¿Alguien me recuerda qué era? La que tiene como ADN repetitivo y está, bueno, como ubicación consistente. Ajá, justamente. La heterocromatina tipo constitutiva, acuérdense, repeticiones de nucleótidos, o sea, ADN ahí repetido varias veces, y que tiene una función pues más bien estructural porque justamente no nos va, esta no se va a transcribir en ningún momento, y como lo mencionó su compañera, pues va a tener una ubicación como en la misma región de los mismos cromosomas cuando los comparamos entre distintas células, ¿ok? Y la otra, que fue la que ya no terminamos de ver, es la facultativa, que esta recordemos que a diferencia de la constitutiva no va a ser repetitiva y va a tener una ubicación más bien variable, ¿ok? Y el otro punto de la facultativa es que esta bajo determinadas circunstancias sí puede llegar a tener esta parte de la transcripción, así que no es meramente como un componente estructural, así como si lo es la constitutiva. Ahora bien, en cuanto a la facultativa, aquí hay unos ejemplos que vale la pena remarcar porque uno de ellos es algo que sucede en el caso de todas las mujeres y es algo que se conoce como corpúsculo de Barr. Este corpúsculo de Barr lo podemos llegar a observar en algunas células y es básicamente pues la forma visible del cromosoma X inactivado, ¿ok? Recuerden que las mujeres tenemos dos cromosomas X y entonces uno de ellos tiene que inactivarse para pues compensar esa carga genética. Esto suele ocurrir pues al azar, o sea, se puede inactivar el cromosoma X paterno o materno en diferentes células, o sea, cada célula va a llevar a cabo una inactivación del cromosoma que sea, puede ser cualquiera de los dos, y justamente en algunas células, como por ejemplo en células de la mucosa oral, o en los neutrófilos, que es un muy buen ejemplo, que son células de la sangre y que forman parte de nuestro sistema inmune, vamos a tener aquí que tienen su núcleo, que es lobulado, y vamos a poder ver que sobresale aquí como una pequeña región aquí, que en los libros se describe como palillo de tambor, y justamente esto de aquí va a ser lo que se conoce como corpúsculo de Barr. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta parte o hay alguna duda? Sí, sí queda claro. Ok. Y la otra, que es un poquito más, bueno, esta no viene en sus libros y de hecho es un hallazgo pues más bien reciente, es algo que se conoce como cuerpo XY o también puede ser llamado como vesícula sexual. Y esto va a ocurrir en el caso de los espermatozoides. En realidad esto, a diferencia del corpúsculo de Barr, que es una inactivación, digamos, permanente, o sea, que se va a quedar ahí ya durante el resto de la vida de esa celulita, pues el cuerpo quisiera nada más va a estar presente durante este proceso de maduración de los espermatocitos en un determinado momento de esa, pues de ese proceso, y ya después se va
pues va a desaparecer y va a reintegrarse nuevamente con el resto del genoma. Básicamente, pues todavía está como en estudio esta parte, pero sí es necesaria su formación porque justamente aquellos espermatocitos, bueno, ajá, en los que no se forme este cuerpo XY, no van a alcanzar a madurar y pues se van a morir en el proceso, ¿ok? Nada más como dato cultural para que lo tengan porque no se los van a preguntar, pero para que sepan que existe y que justamente pues la parte de la inactivación de la cromatina sexual ocurre también en los hombres, ¿vale? ¿Dudas con esta parte? Todo bien. No, todo bien. Ok. Bueno, entonces eso era lo que nos correspondía en cuanto a la parte de la cromatina. Ahora lo que sigue que vayamos, que revisemos es esta estructura de por acá, esta de aquí. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Es- El nucleolo. Ajá, Nucleolo. justamente, este es el nucleolo. Y algo importante a remarcar sobre nuestro nucleolo es que es una región no membranosa, ¿ok? A diferencia de nuestro núcleo, que es un compartimento separado del resto del citoplasma de la célula porque tiene una membrana que lo delimita, nuestro nucleolo con todo y que es una región, digamos, morfológicamente distinguible, porque al microscopio podemos delimitarla, no va a tener una membrana que la separe del resto del nucleoplasma, ¿ok? Esto es importante porque a veces les llegan a poner esa pregunta de que si el núcleo es un organelo membranoso o no, y pues no, el nucleolo, perdón. Ok, entonces lo importante respecto al nucleolo es que va a servir como el sitio primario de ensamblado de los organelos, bueno, un tipo de organelo no membranoso que ya habíamos visto, así mencionado por encimita la clase pasada igual, que son estos de acá, los ribosomas. Acuérdense que el núcleo se va a continuar con el retículo endoplásmico rugoso y estos ribosomas básicamente son organelos que van a participar en la síntesis de proteínas. Entonces, en el nucleolo es donde va a ocurrir el armado inicial de los ribosomas y también va a ser el sitio de la síntesis de ARN, ¿ok? Entonces, básicamente aquí radica la importancia de nuestro nucleolo. Ahora bien, si hacemos un esquemita del nucleolo para que quede como un poquito más clara esta parte, vamos a distinguir que tiene pues tres regiones em, morfológicamente distintas entre sí. Esto es, vale la pena mencionar que es únicamente cuando lo vemos con un microscopio electrónico de transmisión, porque en un microscopio fotónico, por ejemplo uno de campo claro, no vamos a alcanzar a distinguir pues estas zonas, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a tener es esta parte de acá, que se van a conocer como centros fibrilares. Y si los vemos al MET, pues van a ser zonitas como pues más pálidas, más electronlúcidas que el resto de las áreas de nuestro nucleolo. Entonces, estos de acá son nuestros centros fibrilares. También ahorita en unos momentos les voy a mostrar una foto para que puedan observar también la comparación con el esquemita. Entonces, ¿qué es lo particular respecto a estos centros fibrilares? Bueno, uno, y es algo que es bastante preguntable, es que en ellos vamos a encontrar el ADN de los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, ¿vale? Entonces, este va a ser como lo único de ADN que vamos a tener presente en el nucleolo. Y esto es importante porque acuérdense que existía una tinción especial para poder visualizar el núcleo, o sea, bueno, más que el núcleo, el ADN en las células. Se las comentó el doctor el día que vieron la parte de técnica histológica. ¿Alguien se acuerda cuál era? Que los tiñe como de rojito. ¿De Mallory? No.
Mallory es una tricrómica que es específica para tejido conectivo, pero hay una tinción particular que sirve para visualizar meramente el ADN pues, de los El de núcleos. Fulgen. Ajá, justamente, esa tinción de Fulgen que sirve para visualizar ADN. ¿Por qué se los comento? Porque a pesar de que sí tenemos la presencia de este ADN en el nucleolo, en realidad es muy poquito, ¿ok? No alcanza a ser suficiente como para que nuestro nucleolo se pueda visualizar si aplicamos esta tinción. Por lo tanto, nuestro nucleolo va a ser Fulgen negativo, ¿ok? Entonces, si aplicamos esta técnica en una celulita, vamos a observar que se tiñe así todo el núcleo y nos va a quedar un espacio ahí que se ve clarito que va a ser el nucleolo. Aquí se vería algo así. Lo que sí podemos llegar a encontrar es alrededor de nuestro nucleolo, pues un aro que se tiña muy intensamente con este fulgen, justamente por la heterocromatina marginal, ¿ok? Que pues obviamente está ahí muy condensado el ADN y pues se va a teñir mucho alrededor de esta zona, ¿vale? Nada más como para hacer ahí esa aclaración. Ahora bien, ¿qué otras cosas vamos a tener en los centros fibrilares? Pues vamos a tener la ARN polimerasa 1. Y acuérdense que esta, bueno, ya lo van a ver en bioquímica, en bloque 4 creo, que esta ARN polimerasa 1 va a ser la responsable pues de catalizar este proceso de pues de la transcripción de ADN a ARN, ¿ok? ¿Y qué más? Vamos a tener también algunos factores de transcripción. Y ya por último vamos a tener genes de ARN, ¿ok? Y recuerden, los centros fibrilares son estas zonitas que se ven como más claras comparados con el resto del núcleo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a tener un componente que va a recibir el nombre de componente fibrilar denso, que cuando lo observamos al MET, pues va a ser esta parte que se ve como más electrón densa de todas. Algo así. Lo vamos a tener por acá. Un poquito ahí disperso en todo el núcleo. Y por ahí tenemos un poquito más. Más o menos esto es lo que vamos a estar visualizando en el. Entonces, este componente fibrilar denso, o también llamada pars fibrilar. ¿Qué es lo importante respecto a este componente fibrilar denso o pars fibrilar, perdón? Pues va a estar conformado por algunas proteínas que van a recibir el nombre de fibrilina y nucleolina. Y básicamente lo que vamos a estar encontrando aquí son genes ribosómicos en proceso de transcripción, ¿ok? Es como la parte más importante que tenemos en cuanto al componente fibrilar, ¿ok? Genes ribosómicos. Ahora bien, la última partecita que nos va a faltar de revisar aquí es el componente granular. Y vamos a ponérselos de qué color. Yo creo que este. Este se ve un poquito más. ¿Sí lo alcanzan a distinguir aquí en el pizarroncito? Sí, Ok. Pues este se va a ver un poquito más electronlúcido en el microscopio electrónico, aunque si se fijan ahorita en las electromicrografías, en realidad cuesta un poquito de trabajo distinguir al componente fibrilar denso del granular, pero pues ahorita ya se los enseño para que puedan ir viendo esa parte. Y entonces acá vamos a rellenar el resto del espacio con este. Ok, más o menos esto es lo que vamos a estar viendo así. Un, una aproximada. Recuerden, esto es meramente un esquema y no se va a ver exactamente igual a como lo observemos ya al microscopio, pero pues para fines didácticos lo ponemos así. Entonces, este es nuestro componente granular.
o que también va a recibir el nombre de pars granulosa, ¿ok? Y ahora bien, ¿qué es lo importante de esta pars granulosa? Pues primeramente que aquí es donde se va a finalizar el ensamblado de las subunidades ribosómicas, ¿ok? De subunidades ribosómicas. Ahora bien, otra cosa importante respecto al nucleolo y que tiene que ver mucho con este componente granular es que además de estas funciones de armado inicial de ribosomas y de síntesis de ARN, el nucleolo va a contribuir a la regulación del ciclo celular, pues, de nuestra celulita, valga la redundancia. Entonces, algo importante que tenemos aquí en el componente granular es una proteína que va a recibir el nombre de nucleostemina. No creo que se las vayan a preguntar, pero es importante porque esta nucleostemina va a interactuar con un gen que se conoce como P53. No sé si ya lo vieron en embrios, si les suena por ahí. ¿Alguno sabe qué es este P53? Sí, pero no me acuerdo muy bien para qué era. Tendría que Es lo ver que se conoce. con el ciclo celular, ¿no? O sea, Justamente es lo que se conoce como el guardián del genoma. Por ahí les van a preguntar mucho quién es el guardián del genoma, P53. Entonces, la nucleostemina va a estar interactuando con este gen que va a contribuir en toda esta parte de la supresión de tumores y todo esto. Y pues justamente de ese modo nos va a ayudar a esta regulación del ciclo para evitar justamente que vaya a haber alguna alteración que nos pueda conducir a que nuestra celulita se convierta en una célula pues cancerígena, por ejemplo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda respecto al nucleolo? No, todo bien. Ok. Entonces, esto es básicamente lo que nos compete respecto al nucleolo. Y ahora siguiente que vamos a revisar es nuestra lámina nuclear o también llamada nucleolema, ¿vale? Acuérdense, pues ya tenemos ahí todos los componentes, pero algo tiene que mantenerlos, digamos, aislados del resto de nuestro, pues, citosol. Entonces tenemos aquí nuestra membrana nuclear, que si se acuerdan, está conformada pues por dos membranas en realidad, que va a ser que tenemos una membrana nuclear externa. Déjenme ver cómo se va. Aquí una membrana nuclear externa, que vamos a abreviar como MNE, aquí. Y luego vamos a tener una membrana nuclear interna, que pues la abrimos así, MNE. Ahora bien, en medio de estas dos, ven que nos queda pues este espacio de acá. Ese espacio va a recibir el nombre de cisterna o espacio perinuclear. Aquí. Y recordemos que nuestra membrana nuclear externa, como estamos viendo acá en esta parte, se va a estar continuando con nuestro retículo endoplásmico rugoso, aquí como podemos ver, y por lo tanto podemos llegar a encontrar estos ribosomas adosados también a la membrana de nuestro núcleo. ¿Sí se acuerdan de eso que habíamos mencionado en la clase pasada? Sí. Sí, ¿Ok? Perfecto. Entonces, mm, ya vemos que la membrana nuclear externa puede tener ribosomas adosados y ahora otra cosa importante es a qué va a estar asociada nuestra membrana nuclear interna. ¿Se fijan aquí en esta redecita que está dibujada con azul? sí, sí se ve. Sí. ¿Ok? Pues justamente esta redecita va a recibir el nombre de lámina nuclear y es a lo que se va a estar anclando nuestra membrana nuclear interna. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta lámina nuclear? Pues nos va a ayudar a darle pues cierta estabilidad a nuestro núcleo y por ejemplo si llegamos a someter a nuestra celulita a algún procesamiento con algún tipo de detergente o cualquier cosa que disuelva la membrana, gracias a esta lámina nuclear la forma desde el núcleo se va a preservar, ¿ok? Entonces cumple cierta función, bueno más bien cumple la función de sostén para nuestro núcleo. Y además de eso, pues nos va a estar dando también
bueno, pues, además de esta estabilidad, nos va a estar ayudando a la organización de la cromatina. También nos va a ayudar un poquito a fijar el complejo del poro nuclear, que ahorita vamos a ver qué es. Nos va a ayudar a mantenerlo anclado a las membranas. También nos va a ayudar a la parte pues del reensamblado del núcleo, porque recordemos que durante el ciclo celular, nuestro núcleo se tiene que pues desarmar ahora sí que para poder repartir el material genético entre las dos células hijas. Y entonces ya de que terminó este proceso de la parte de la mitosis o meiosis, ya se separaron las células, ahora hay que volver a ensamblar este núcleo y entonces para eso también nos va a estar ayudando la parte de la lámina nuclear. ¿Ok? Y pues ya la que mencionábamos, que es justamente darle esta estabilidad. Y otra parte importante es que, bueno, si bien nuestra célula es más bien una, pues más que algo estático, tiene cierto dinamismo ahí en el citoplasma y todo, pues igual tampoco queremos que nuestro núcleo ande ahí a la deriva todo el rato y que se esté moviendo para todos lados. Entonces, pues tiene que tener cierta ubicación en la célula y tiene que estar, pues, anclado de alguna manera para que no ande ahí flotando perdido en todo el citosol. Y justamente también a esto nos va a ayudar un poquito la parte de la lámina nuclear, porque ya vamos a ver un poquito más adelante en los temas que siguen, que en nuestra celulita, acá, vamos a tener ciertos componentes que van a estar formando como el esqueleto de la célula. Y entonces justamente los componentes van a recibir el nombre de citoesqueleto. Y son toda una variedad de filamentos que ya revisaremos en estos temas que se vienen después. Y justamente gracias a este citoesqueleto, nuestro núcleo va a poder mantenerse pues fijo, estable en determinada ubicación. ¿Ok? Entonces, justamente también para eso nos va a ayudar la lámina nuclear, porque estos componentes, estos filamentos del citoesqueleto de la célula, se van a estar fijando a la membrana nuclear externa y a la membrana nuclear interna y van a alcanzar a penetrar hasta la lámina nuclear, ¿ok? Entonces nos dan estabilidad tanto para mantener la forma del núcleo como para pues mantener el núcleo en un mismo lugar en la célula y que no ande por ahí perdido, ¿ok? ¿Sí queda clara esta parte? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ok? Vale. Ahora bien, ¿de qué está compuesta esta lámina nuclear? Entonces, va a estar conformada de un tipo de proteínas que se conocen como laminas, ¿ok? Sin acento. Láminas. Sí. Estas láminas son un tipo de filamento que va a recibir el nombre de filamento intermedio, que igual ya vamos a revisar con más profundidad en el tema de citoesqueleto, pero sepan que existen filamentos delgados, filamentos intermedios y pues filamentos, bueno, hay filamentos gruesos que podríamos llamarlos así de algún modo y que bueno, en ciertas literaturas se brincan de los intermedios a otra cosa que se llaman microtúbulos, pero bueno, no los hago más bolas y el punto es que las laminas son filamentos de tipo intermedio, ¿ok? Quédense con eso. Ya si quieren verse más específicos pueden mencionar que son de tipo 5, pero no es necesario. Dejémoslo en que son proteínas, filamentos intermedios, ¿ok? Con eso es más que suficiente. Ahora bien, lo que sí tienen que tener más claro es que bueno, estas láminas van a venir en dos tipos, o bueno, podríamos llamarlo tres. Vamos a tener a la lámina de tipo A y a la de tipo B. Podemos decir que son tres subtipos porque existe una que es como la lámina C, pero esta lámina C viene siendo como un subproducto de la laminada, por así decirlo, son codificadas por el mismo gen. Entonces, como que en ciertas literaturas toman la A y la C como si fueran lo mismo. Por ejemplo, en Zorros o en el Kisserbaum, toman como que la lamina A y la C vienen a ser lo mismo, y la que esa parte es la lamina B. ¿Ok? Entonces, estas láminas A y C, pues son las que van a estar formando básicamente mm, pues los enlaces, acá esta redecita. Y lo que va a estar haciendo la lámina B es permitir el anclaje de estas láminas A y C a la membrana nuclear interna. Entonces es como si de este lado tuviéramos
las A y la C, y la B estuviera por acá, ¿ok? Y esto básicamente es lo que nos va a permitir el anclaje de estas otras dos a la membrana nuclear interna. Otro punto importante aquí es que justamente, supongamos que este es nuestro núcleo. Acuérdense que es algo tridimensional, ¿ok? Aquí pues lo dibujamos con puros circulitos porque no tenemos como para representarlo tridimensionalmente, pero pues recordemos que nuestro núcleo no es un círculo, sino es una esfera. Entonces lo que van a estar haciendo estas láminas A y C es formar una red en una disposición que se conoce como ortogonal, ¿ok? Básicamente van a estar formando, pues sí, aquí un aspecto de redecito que va a envolver a todo el núcleo, ¿vale? Y recuerden la disposición, el nombre por si se los preguntan, es de tipo ortogonal, ¿ok? Así. Esto es básicamente lo que van a estar formando y ya después, gracias a la lámina B, van a poder anclarse a la membrana nuclear interna. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, Sí. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, ¿qué más nos interesa respecto a estas láminas? Bueno, pues que de algún modo tienen que también estar como pues ancladas a la membrana, o sea, no es solamente la lámina B ahí que está haciendo el trabajo solita, sino que va a requerir ayuda también de otras proteínas, que son proteínas asociadas a las láminas, ¿ok? Entonces, en la lámina nuclear tenemos las láminas más proteínas asociadas, ¿ok? Que entre estas proteínas asociadas a las láminas, pues vamos a tener algunos factores de transcripción, vamos a tener también ciertas proteínas que están encargadas de, pues, de silenciar algunos de estos factores de transcripción precisamente, y las más importantes aquí van a ser los receptores de láminas, que son justamente lo que nos va a estar permitiendo el anclaje hacia las membranas. Aquí vamos a hablar principalmente de tres. Uno que se conoce como nurima, que este va a estar fijando a las láminas A y C. Otro que recibe el nombre tal cual de receptor de lámina B, de lámina, perdón. Y pues como su nombre lo indica, va a estar fijando a la lámina B. Y otro más que se conoce como hemerina, que este va a estar fijando tanto a la lámina A y C como a la B, ¿ok? Se va a estar encargando de fijar, bueno, de interactuar con las dos. ¿Sí queda clara esta partecita aquí? sí, Ok, ahora bien, entonces, hay otras cuantas proteínas que van a estar participando también en esta parte, y una de ellas va a recibir el nombre de SUN1. ¿Por qué es importante la SUN1? Vamos a encontrar que está más o menos aquí en el espacio perinuclear. Y la situación con esta SUN1 es que va a estar pues anclándose aquí a la lámina nuclear, perdón, aquí. Y también va a estar interactuando con la superficie de nuestra celulita. Y aquí es donde se va a estar anclando a otras dos proteínas. Por un lado, bueno, vamos a tener a las nesprinas, ambas son nesprinas, pero esta vamos a tener una de tipo 1, 2, 1, 2, acá. Y del otro lado vamos a tener a otro tipo de nesprina que va a ser la 3. ¿Para qué nos va a estar sirviendo esto? Bueno, ven que les mencionaba que además de contribuir a la estabilidad como tal del núcleo como organelo, la lámina nuclear nos va a estar ayudando a mantenerlo fijo en una zona de nuestra celulita. Entonces, justamente para esto nos sirve la SUN1. Mediante la SUN1 va a estar, bueno, va a estar como conectando a estas nesprinas con la lámina nuclear. Y estas nesprinas a su vez van a estar interactuando con los componentes de lo que les mencionaba, que es el citoesqueleto de nuestra celulita, que es, pues literal, aquello que le va a estar dando sostén estructural a la célula como tal, como, pues como como una estructura.
Entonces, pues aquí la nesprina 1,2 va a estar interactuando con lo que se conoce como filamentos intermedios, que les digo que tenemos filamentos de 3 tipos básicamente, pero pues ahorita no se preocupen mucho por eso, ya lo van a revisar con más detalle. Solo ahorita es como dato cultural porque también no creo que se los vayan a preguntar, pero siempre vale la pena saber este tipo de cosas. Y por otro lado, pues la nesprina 3 va a estar interactuando con otro tipo de filamentos que se conocen como intermedios. Aquí creo que lo dije al revés. La nesprina 3 es con los intermedios y la 1 y 2 con algo que se conoce como filamentos delgados o filamentos de actina. ¿Ok? Aquí ya. Anotado para evitar que queden dudas. Igual, si les llega a quedar alguna duda, ya saben, no hay problema si me interrumpen, pero hasta aquí todo va bien, ¿o hay alguna situación por ahí? Todo bien. Ok, entonces, pues esto es básicamente lo que corresponde a la parte de la membrana nuclear y la lámina nuclear. Aquí algo que vale la pena mencionar en cuanto a la parte por la que esto nos importa un poquito más como médicos en cuanto a la situación clínica, ya aplicándolo a pacientes, pues ya les comentaba el doctor que las enfermedades que están relacionadas con los organelos celulares, pues en realidad son algo más bien raro. Va a ser difícil que a consulta nos llegue un paciente con este tipo de enfermedades, sin embargo, pues existen y hay que estar conscientes de ello. El hecho de que sean raras no significa que no haya ninguna persona que las padezca. Y en el caso de lo que atañe al núcleo celular, pues ya decíamos que esta lámina nuclear nos va a servir para irse reensamblado después de que se dio la división celular. Entonces es importante justamente para mantener esta integridad, esta estabilidad de nuestro núcleo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si llega a haber alguna alteración en nuestras láminas, que son justamente lo que nos va a permitir la existencia de esta estructura? Pues entonces vamos a tener una fragilidad nuclear. O sea, va a poder, a lo mejor con cualquier lesión chiquita, y se va a dañar todo el núcleo, y a lo mejor se nos muere la célula o pasa ahí algún problema que no queremos que suceda, y pues eso nos puede desencadenar algo que se conoce como laminopatías. ¿Ok? Se los pongo aquí en amarillito, que es como la correlación clínica. Y pues estas laminopatías, como les digo, van a ser un conjunto de enfermedades pues más bien raras que nos van a estar pues llevando a un deterioro de la arquitectura o de la función de distintos tejidos. En este caso principalmente va a estar afectando a músculo estriado, a tejido adiposo, o sea, a nuestra grasita, a los nervios periféricos, a los huesos, y también nos pueden predisponer al envejecimiento prematuro. Y entonces pues podemos clasificarlas a grandes rasgos en 3 grupos, que serían el de distrofia muscular, que aquí justamente lo que está afectado es el músculo esquelético, es decir, el músculo de control voluntario, que es el que normalmente nos permite los movimientos, como levantar los brazos, ahí alzar las piernas, caminar, pues toda esta parte. Vamos a tener también lipodistrofias, que estas van a estar afectando justamente al tejido adiposo, a la grasita. Y por último, pues las neuropatías, que justamente nos van a estar afectando a los nervios, pues principalmente a los nervios periféricos. Son pues los que van a estar inervando, por ejemplo, los músculos, ahí los órganos. Y bueno, pues básicamente ahí como ese dato para que lo tengan presente, porque pues sí, desde algo tan que ni siquiera podemos ver a simple vista, y como tal, estas proteínas ni siquiera con el MET podríamos alcanzar a distinguirlas, o al menos no de manera fácil, pues vean cómo la afección a algo tan chiquito puede repercutir en la vida de un paciente, pues provocándole una enfermedad, ¿ok? Para que ahí lo tomen en cuenta. Y bueno, ¿les queda alguna duda con algo que hemos mencionado hasta ahorita? No, No, Sí. doctora. Ok. Y ya por último, para terminar con esta parte teórica del núcleo, ¿se acuerdan que nuestra membrana nuclear va a estar, digamos, perforada en ciertas regiones?
Sí, Ok, ¿se acuerdan cómo se llamaban esas perforaciones? los poros, ¿no? Nucleares. Poros nucleares. Justamente, perfecto, son los poros nucleares. Ahora bien, ¿qué es importante respecto a los poros nucleares? Pues una que básicamente se producen por la fusión de la membrana nuclear externa con la membrana nuclear interna, ¿ok? Entonces son como esos huequitos que se van a estar formando en puntos donde ambas membranas se juntaron por alguna razón. Ahora bien, lo importante respecto a estos poros nucleares es que van a estar conteniendo a los complejos del poro nuclear, que lo podemos abreviar como CPN, ¿ok? Que estos complejos del poro nuclear básicamente nos van a permitir mediar el transporte entre nuestro núcleo y nuestro citoplasma, porque pues el núcleo básicamente contiene ADN, ARN y ya, pero de algún lado necesita pues proteínas. Ya vieron, por ejemplo, las proteínas de la lámina nuclear, las proteínas que tiene ahí el nucleolo, pues necesita proteínas que no puede sintetizar el núcleo por sí mismo, porque lo único que tiene de maquinaria le permite sintetizar ARN y a lo mejor ahí las subunidades del ribosoma y ya, no tiene cómo hacer proteínas por su cuenta y entonces necesita traerlas de algún lado. Y justamente pues las va a traer del citoplasma y para eso necesita como un canal de comunicación que permita este intercambio de sustancias, ¿ok? Porque pues justamente también nuestra célula necesita producir proteínas a partir de algo. Si no tienen las instrucciones, no tiene manera de producirlas y justamente sus instrucciones van a venir en forma del ARN que se transcribió a partir del ADN del núcleo, ¿ok? Entonces justamente necesitamos aquí algo que permita esa comunicación entre el núcleo y el citoplasma, porque ambos se necesitan y no podemos dejar ahí a uno a la deriva del otro. Entonces, pues justamente para eso nos sirve este complejo del poro nuclear. Entonces, recordemos que tenemos aquí nuestras membranas y la cisterna perinuclear en medio de las dos, ¿ok? ¿De qué va a estar conformado este complejo del poro nuclear? Pues básicamente va a ser una estructura conformada por 8 subunidades proteínicas que van a estar formando pues una especie de canastita aquí, una especie de canal, y estas proteínas a su vez van a estar conformadas por distintas subunidades, ¿ok? Entonces, primero vamos a tener las subunidades que se van a encargar de anclar este poro para que esté así bien, bien fijo tanto a la membrana nuclear externa como a la membrana nuclear interna. Y entonces van a ser justamente estas. Recuerden que son 8, o sea, si lo vemos desde arriba, pues vamos a ver más o menos esto, así, ¿ok? Esto es como visto desde arriba. Aquí nada más les dibujo 5, pues para fines didácticos y poder representar el resto de la estructura. Entonces, básicamente estas subunidades nos van a estar formando lo que se conoce como anillo. En este caso, si para este lado tenemos el citoplasma, esto va a venir siendo entonces el anillo citoplasmático, ¿ok? Y para acá lo que tenemos, pues es el interior del núcleo, nuestro nucleoplasma, aquí. Y entonces lo que nos va a estar anclando por este lado también va a ser un conjunto de 8 subunidades, pero aquí va a recibir el nombre de anillo nuclear, ¿ok? Ahora, lo siguiente que vamos a tener son unas subunidades que van a recibir el nombre de subunidades de columna, porque justamente nos van a estar formando esta armazón central, que también lo pueden encontrar con ese nombre, por ejemplo, en el ROS, si no me equivoco. Aquí, estas subunidades de columna, y que como tal, pues son el esqueleto central de nuestro complejo del poro nuclear. Ahora bien, estas subunidades de columna también necesitan algo con que mantenerse fijas,
Y aquí van a entrar las otras dos subunidades. Vamos a tener unas que se conocen como subunidades centrales, que van a estar acá, hacia este espacio, que va a recibir el nombre de poro central, que es como el hueco que nos queda aquí en medio de estas 8, acá. Estas son las subunidades centrales. Y ya por último, las que nos van a estar anclando, pues, a esta parte, aquí de la cisterna perinuclear, acá. Y estas van a recibir el nombre de subunidades luminales. ¿Ok? Y el conjunto de todas estas proteínas, así todas juntas, van a recibir el nombre como tal de nucleoporinas. ¿Ok? Las que nos conforman los anillos y las que nos conforman las subunidades tanto de columna como las centrales y las luminales, reciben el nombre de nucleoporinas. ¿Vale? Todas. Ahora bien, ¿qué más vamos a tener aparte de nuestras nucleoporinas que nos esté formando este complejo del poro nuclear? Pues vamos a tener algunas fibrillas que van a estar saliendo de estas subunidades del anillo citoplasmático hacia el citosol. Y pues justamente reciben ese nombre de fibrillas citosólicas. Y también vamos a tener algunas fibrillas que van a estar sobresaliendo, pero ahora por el lado del el nucleoplasma. Sin embargo, acá su disposición va a ser distinta y entonces nos van a estar formando algo que se conoce como canasta o jaula nuclear, ¿ok? O cesta nuclear, porque justamente su forma recuerda a la de una canastita, por ejemplo, la de una de básquetbol, y estas van a estar ancladas a otra cosa que se conoce como anillo terminal, ¿ok? Acá. Entonces, básicamente tenemos tres anillos, que es el citosólico, el nuclear y el terminal que va a estar acá, como que terminando de estabilizar a la cesta nuclear. ¿Alguna duda con esta parte? ¿Cómo se llamaba el anillo? Terminal. Uy, un segundo. Gracias. Ahí está. Ok. ¿Alguna duda con esta parte entonces? ¿O todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, pues ya lo único que nos falta es, como tal, ¿para qué nos va a estar sirviendo este complejo del poro nuclear? Les decía que su función básicamente es la parte de el transporte. ¿Ok? Transporte entre citosol y nucleoplasma. Acá, para que sepan que este es el esquemita. Y entonces va a estar encargado de transporte. ¿Y cómo se va a dar este transporte? Pues si se fijan ustedes en algunas literaturas, en realidad es un proceso que involucra bastantes moléculas, pero pues vamos a simplificarlo un poquito en esta parte. Una, por el tiempo y dos, pues porque tampoco quiero saturarlos con muchas moléculas cuando las importantes solo son unas cuantas. Entonces, supongamos que vamos primero a traer algo desde el citoplasma hacia el núcleo. Por ejemplo, alguna lamina, no sé, por poner un ejemplo así. Hagan de cuenta que esta proteína que vamos a traer desde el citoplasma es como, pues, un pasajero que va a abordar un avión. Entonces tenemos aquí a nuestra proteína. Lo que sí recuerden que este proceso que les voy a explicar ahorita aplica para proteínas grandes, ¿ok? Es como que aquí los niños chiquitos, las proteínas chiquitas o los iones, entran gratis, sin necesidad de nada, y van a entrar meramente por difusión, ¿ok? Así. Moléculas pequeñas. Lo van a atravesar meramente por difusión. O sea que entran así, pues, como si fuera su casa, libremente, les digo. Podríamos decir que los niños chiquitos entran gratis, así sin ningún problema, ¿vale? En cambio, si tenemos un adulto, acá una molécula más grandota, que quiere entrar aquí a nuestro complejo del poro nuclear, que quiere llegar al núcleo, pues necesitamos realizar todo un proceso. Entonces, lo primero que necesitamos es una secuencia de aminoácidos que se le va a pegar aquí y la va a estar marcando para, pues,
avisar de alguna manera que esto va a estar yéndose hacia el núcleo. Entonces va a ser lo que se conoce como secuencia de señalización nuclear, que en este caso vamos a abreviar como NSL. Y esta secuencia de señalización nuclear, hagan de cuenta que es como el boletito del avión, es el que te dice hacia dónde te tienes que dirigir y en dónde va a estar tu asiento y a qué hora sale tu vuelo y todo eso, ¿va? Entonces tenemos a nuestro pasajero que ya consiguió su boletito que le dice hacia dónde se va. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer? Pues tiene que ir a buscar ese avión o ese transporte que lo va a llevar ahora sí a través del núcleo. Y esto va a ser un receptor que va a estar aquí en el citosol de la célula y que va a recibir el nombre de importina. ¿Ok? Entonces tenemos a nuestro pasajero con su boletito que supo que tenía que ir a buscar la importina, que supongamos que es ya el asiento que le corresponde aquí, o el avión ya como tal, y ahora sí, esta importina es la que lo va a dirigir hacia acá dentro del núcleo, ¿vale? Y ya va a poder pasar a través del poro y hacia el nucleoplasma. ¿Queda alguna duda con esta parte? No, Ok, lo que sí, pues acuérdense que tenemos que pagar si vamos a utilizar un avión o cualquier medio de transporte de este tipo, y entonces este va a ser un mecanismo dependiente de, de- ok, lo que significa que vamos a estar usando energía, o sea, va a ocurrir de forma activa con uso de energía para poder realizar este proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa a la inversa? Si queremos, por ejemplo, sacar aquí una molécula de ARN que ya se sintetizó y ahora necesita ser traducida en el citosol, aquí por ejemplo, qué va a pasar? Pues también necesita su boletito para avisar que va a salir. En este caso, pues hasta podríamos decir que es su permiso, ¿no? Que le dieron permiso para salir de la nación del núcleo y se dirige ahora sí al citoplasma. Y esto pues se va a conocer como secuencia de exportación nuclear, en este caso NES. Y pues ya, teniendo su boletito, ahora se va a ir a buscar su avión correspondiente, que igual va a ser un receptor que va a estar acá dentro del núcleo, pero esta vez va a recibir el nombre de, si uno era importina, ¿cómo creen que se llame? Exportina. Justamente, acá la exportina. Entonces, ya nuestro pasajero consiguió su permiso para poder salir, hagan de cuenta que sacó su visa, y entonces ahora sí, se sube al avión, acá a la exportina, y ya la exportina es lo que lo lleva afuera a través del complejo de el poro nuclear. ¿Les quedó alguna duda con esta parte? no, Ok, o con algo de todo lo que revisamos. quedó claro, quedó claro. Ok, pues esto es básicamente lo que nos atañe en cuanto a la parte de núcleo celular. Acá ya terminamos con la teoría. Y vamos a repasar unas cuantas imágenes para terminar de dejar este punto ya ahora sí bien clarito, ¿vale? Ya para que ahora sí comparen los esquemas con cómo se ve en la vida real. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla un momentito y se las cambio por la otra. Me dicen si la pueden ver. ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, sí se puede ver. Perfecto. Entonces, pues aquí básicamente ya es solo ver la parte práctica, aquí de la parte, bueno, el tema de núcleo. Y entonces, pues vamos a empezar. ¿Alguien que me diga qué tipo de microscopía es esta? Es de Microscopía transmisión electrónica de electrónica transmisión. Perfecto, es justamente un MET. Microscopía electrónica de transmisión. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene idea de qué cosa estamos viendo en esta parte? Así ya en base a los esquemitas que vimos, por ejemplo, que me pueda Su decir más o núcleo, menos. ¿no? Una célula con núcleo. Justamente, toda esta estructura de aquí
Esperen, que no me deja dibujarle encima. Ahora sí, todo esto de aquí es nuestro núcleo, ¿vale? Y pues justamente está delimitado por un segundo, por nuestra membrana nuclear. Si la alcanzan a ver aquí, esto de acá. O no se ve bien. Sí se ve. Ah, miren, ¿alcanzan a notar aquí que se ve una zona más electronlúcida? Aquí, como estos espacios blancos de aquí, por acá. No sé qué pasa con esto. No, disculpe. Esos espacios justamente son la cisterna perinuclear. Bueno, que aquí se los voy a tener que señalar así nada más, porque creo que no me deja bien. Bueno, aquí. ¿Sí alcanzan a notar estos huequitos? Por acá. Sí, sí. Sí, Justamente esos huequitos son la cisterna perinuclear, que acuérdense que es espacio entre las dos membranas. Ahora bien, ¿ven acá afuera esta parte cómo se ven como mm, estos puntitos ahí, esas granulaciones más electron-densas? Por acá, afuera. sí. ¿Qué creen que sea? Vean cómo está aquí pegadito al núcleo, pegadito a nuestra membrana nuclear externa. ¿Qué dirían que son esas partes? ¿Ribosomas? Justamente, estos son ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y vean cómo están aquí pegaditos a nuestra membrana nuclear. ¿Sí? Ahora bien, esta zona de acá, ¿qué creen que es? Nucleolo. Justamente, vean cómo se ve mucho más electrón denso con respecto acá al resto de pues, nuestro nucleoplasma, de nuestro núcleo. Ahora bien, ¿alcanzan a notar estas zonas más paliditas aquí adentro del nucleolo? Sí. Sí. Justamente estos son nuestros centros fibrilares. ¿Qué cromosomas les dije que estaban aquí en los centros fibrilares? Al El 13, 13, 14, 15, 14, 21, 15, 15. 21 y 22. 22. Perfectísimo. Ya dominan esto. Ahora bien, estas zonas de acá, alcanzan a ver aquí, por ejemplo, aquí esto que se ve muy electrón denso. ¿Qué creen que sea? Las La cromatinas. membrana nuclear. Mm, pues está junto a la membrana nuclear, pero como ya he dicho su otra compañera, es justamente cromatina. Si esta de aquí se ve así muy, muy electrondensa, muy compactadita, dirían que es heterocromatina o eucromatina. Heterocromatina. 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 Perfecto, sí. Si alcanzan a ver aquí, tenemos ciertas regiones igual de heterocromatina dispersas por el resto del núcleo, que ¿cómo quedamos que se llamaban? Eucromatina. Eucromatina. La eucromatina es esto que se ve acá más disperso. Aquí tenemos algunos conglomerados que se ven igual compactaditos y que son justamente de heterocromatina. Acuérdense que estos se llaman cariosomas, ¿ok? Que es heterocromatina que está ahí como acumulada en diversos puntitos y lo que se ve más electrón lúcido, más laxo, ahora sí, eso es eucromatina. ¿Alguna duda con esta imagen, por ejemplo? No, todo bien. Ok. Ahora bien, acá, mm, ¿qué microscopía es? Es MET. Justamente, acá tenemos otra vez MET. Y ahora, ¿qué les llama la atención respecto a este núcleo? Por ejemplo, ¿qué podrían describirme de él? Que tiene mucha Ah, heterocromatina. Justamente tiene mucha, mucha heterocromatina. Entonces, si se basan en esto, dirían que esta célula es muy metabólicamente activa o no tanto. No tanto. Justamente este tipo bueno, acá he de admitir que hay cierta trampita respecto a esto porque la heterocromatina es abundante en células, les decía, que no son tan metabólicamente activas o en el caso particular de esta que estamos viendo aquí, que ya vamos a ver en unos cuantos temas más adelante, que es una célula plasmática, esta sí va a estar produciendo cosas, secretando en concreto anticuerpos, pero es un producto específico, o sea, solamente es una cosita ahí, la que va a estar secretando. Y en ese tipo de células que producen una sola cosa en particular, también pueden tener abundante heterocromatina, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta.
Ok, ahora, ¿se fijan acá en estas como cadenitas aquí más electrodensas que están acá cerquita, juntito de nuestro núcleo? Sí. Sí. Esto de aquí también es retículo endoplásmico rugoso. Y fíjense cómo se está continuando con la membrana nuclear externa, ¿vale? Ok, entonces pasamos a la siguiente. Ahora bien, ¿qué pueden decirme de este núcleo de acá? Tiene Que tiene mucha heterocromatina. eucromatina. Justamente tiene mucha eucromatina. Entonces, ¿es una célula que sintetiza muchas cosas o que casi no produce proteínas? ¿Qué tipo de célula será? Metabólicamente activa. Justamente, esta célula de aquí es muy metabólicamente activa, ¿vale? Fíjense acá en todos estos espacios más electrolúcidos. Acá tenemos, por ejemplo, los cariosomas, heterocromatina marginal. ¿Y esto de aquí qué es? El nucleolo. El nucleolo. Nucleolo. Perfecto. Ustedes ya son expertos en esto. Ahora bien, aquí tenemos un acercamiento. ¿A qué parte sería? La membrana interna. Pues en realidad vemos las dos. Fíjense aquí, en esta partecita, que está pegadita a esta heterocromatina marginal, y alcanzan a ver aquí un espacio más electronlúcido, aquí un huequito blanco que queda. Sí. Eso justamente es nuestra cisterna perinuclear, ¿vale? Y si se fijan, inmediatamente adyacente a este espacio más electronlúcido tenemos una linecita que se ve más electrondensa. ¿Sí la notan? Sí. 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 Esa es justamente nuestra membrana nuclear externa, ¿vale? Y pues esta es justamente la conformación ya fuera del esquemita de cómo se ve la membrana nuclear. Ahora, esto de aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Alguien que me diga? Nucleolo. Nucleolo. Exacto, esto es el nucleolo. Ahora bien, alcanza a notar que aquí pues se delimita un poquito este espacio y lo que tenemos acá es heterocromatina asociada al nucleolo, ¿vale? Y por acá tenemos más heterocromatina marginal. ¿Eso de aquí qué sería? La Membrana membrana interna. nuclear, ¿no? Ajá, justamente, con su correspondiente cisterna perinuclear. Y si se fijan acá tenemos más ribosomas, ¿vale? Aquí tenemos adyacentes a nuestra membranita y ya para acá junto con el RAF. Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean acá en esta electromicrografía? Notan esta zona de aquí del nucleolo, que se ve más electronlúcida, más clarita respecto a las otras. Sí. 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 ¿Qué sería esto de acá? ¿No será De el las cuerpo de tres. Barr? No. Hablando del nucleolo, de las zonas que les dije que se pueden distinguir en el nucleolo, esta de aquí, ¿cuál sería? Acuérdense que tenemos tres: los centros fibrilares, el componente fibrilar denso y el componente granular. Este de aquí, ¿cuál sería? Centro fibrilar. Justamente, estas zonas que vean más claras en los nucleolos van a ser justamente nuestros centros fibrilares. Ahora, les digo que distinguir el componente fibrilar denso del granular está un poquito más complicado porque sí hay que ser bastante observadores. Por ejemplo, en esta zona, ¿alcanzan a notar la diferencia de densidad entre esta parte y esta de acá? Que esta se ve Sí. un poquito más, ¿sí? Ok. Esta de aquí que se ve un poquito más electrón densa es justamente nuestro componente fibrilar denso o nuestra pars fibrilar. Y este de aquí que se ve un poquito más electrón lúcido es nuestro componente granular, ¿vale? ¿Sí lo alcanzan a distinguir todos? Sí. Ese se nota. Por ejemplo, Sí. esta zonita de aquí, ¿qué sería? Denso, ¿no? El Fibrilar componente denso. fibrilar denso. Justamente. Y a ver, por acá. Granular. Ajá, perfecto. Ya ustedes ya son profesionales en esto. Y una más de nucleolo para que ya quede bien clara esta parte. ¿Esto de aquí qué sería? Centro fibrilar. Perfecto. ¿Esto de acá? Centro Denso. Componente granular. granular. Ajá. ¿Y esto de aquí? Granular denso. Fibrilar denso, pero sí. Perfectísimo.
Y bueno, esta otra nada más para mostrarles estas zonas. ¿Alcanzan a ver aquí nuestra cisterna perinuclear? Sí, Sí. Pero ven que esta lucecita, este espacio electrolúcido se interrumpe en ciertas zonas, como acá y acá, acá, acá. sí, Sí. Entonces, ¿qué sería esta parte de aquí? el poro nuclear. Los Los poros. poros nucleares. Perfectísimo. Aquí tenemos nuestros poros nucleares que, ¿para qué quedamos que sirven? Intercambio, ¿no? El Transporte. Justamente transporte del citosol que está acá afuera hacia el núcleo que está para acá y viceversa. Ok, esta creo que se repitió. Y bueno, ahora, otra cosa importante aquí que nos atañe mucho aquí como pues materia morfológica es saber cómo describir un núcleo. Ahorita les enseñaba estas imágenes como para aterrizar un poquito la parte teórica, pero ya vamos a describir un poquito más en forma lo que es pues este organelo en nuestras células. Entonces, tenemos toda una serie de pasos, de situaciones. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en nuestra primera práctica que el doctor les mencionó todo un listado para describir una laminilla? Pues dentro de eso podemos incluir, por ejemplo, la descripción de nuestro núcleo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a estar ocupando en este caso? Bueno, pues, ok. Lo primero que vamos a describir de una célula es el número de núcleos que tiene. Les mencionaba que tenemos algunas células, como por ejemplo los eritrocitos, que no tienen núcleo, o sea, de plano ya no tienen nada ahí. Y tenemos otras, como por ejemplo los megacariocitos, que tienen ahí un montón de núcleos, o los osteoclastos, por ejemplo, que tienen varios núcleos. Otras, como los hepatocitos, que pueden tener uno o dos, o por ejemplo un linfocito que solo tiene uno. Y entonces, pues es importante tomar en cuenta cuántos núcleos tiene esa celulita. Lo que sigue es la forma del núcleo. Tenemos algunos núcleos que son esféricos. Aquí, nota importante, no vayan a decir que un núcleo es redondo, porque recuerden, estamos hablando de estructuras tridimensionales. En el corte, pues como es algo muy finito y pues lo estamos viendo como si fuera bidimensional, pero siempre tenemos que pensar en las estructuras en 3 dimensiones, ¿ok? Que es justamente como son. Entonces tenemos núcleos que son esféricos, tenemos núcleos que tienen esta forma, bueno, aquí ya se me fue un poquito spoiler, tenemos una forma que se conoce como arrionada, tenemos núcleos lobulados, como por ejemplo los de los neutrófilos, y bueno, hay diferentes formas para el núcleo que también tenemos que describir. Lo siguiente es el tamaño, que esto lo vamos a poder describir en cuanto a lo que se conoce como relación núcleo-citoplasma. Si tenemos una relación núcleo-citoplasma alta, estamos hablando justamente de que hay un núcleo bastante prominente, bastante grande, y que tiene poquito citoplasma a su alrededor, como es el caso, por ejemplo, de un linfocito, que su núcleo ocupa casi todo el espacio de la célula, y el citoplasma es un arito finito alrededor de ese núcleo. Y por otro lado tenemos la relación núcleo-citoplasma de tipo baja, que es que estamos hablando de un núcleo chiquito con mucho citoplasma alrededor, ¿ok? Lo siguiente va a ser pues la parte de la localización. Podemos tener un núcleo tradicionalmente, en los esquemitas lo ponemos central, ahí justamente en medio de nuestra célula está el núcleo. Vamos a ver que hay células que tienen el núcleo excéntrico, es decir, pues un poquito más lejano de este centro, más hacia la periferia, y otras que ya lo tienen totalmente periférico, ya en el bordecito. Como es el caso, por ejemplo, de un adipocito que ya su núcleo está pegadito a su membrana plasmática. ¿Y qué más? Tenemos, ok, la parte del patrón de cromatina, que justamente podemos tener un núcleo altamente eucromático o un núcleo más bien em, heterocromático. Recordemos que si tenemos un núcleo eucromático es un núcleo más pálido y si es heterocromático lo vamos a ver altamente basófilo, bueno, al menos en el caso de un HY lo vamos a ver altamente basófilo, ¿ok? Y si es un MET, pues lo vamos a ver casi negro. Aquí es importante, nota, que a un núcleo de tipo eucromático se le conoce como núcleo de cara abierta, pero no existen los núcleos de cara cerrada, ¿ok? Núcleo de cara abierta es justamente porque se parece a este tipo de relojes, que tienen relojes de bolsillo aquí con su tapita, y justamente si ustedes ven acá la carátula del reloj, pues todo esto blanco podríamos decir que es la eucromatina, y pues por eso se le conoce como núcleo de cara abierta, porque se parece a esta parte. Pero no vayan a decir que hay núcleos de cara cerrada porque ese término no existe, ¿ok?
es un núcleo eucromático que sí puede ser de cara abierta o heterocromático. Y ya está ahí. Y pues ya por último, si tenemos la presencia de nucleolos, que puede haber células que tengan o no tengan el nucleolo, o que al menos no sea visible. Y también otra cosa importante es la cantidad de nucleolos que tienen. Por ejemplo, células progenitoras que todavía no acaban de madurar bien pueden tener varios nucleolos. Por ejemplo, un eritroblasto, que es como el abuelito de un eritrocito, que bueno, todavía está como madurando, madurando, madurando. Puede tener ahí como, pongan ustedes, unos 3 nucleolos. Hay células que tienen solo uno. En las neuronas, por ejemplo, son muy visibles los nucleolos, porque particularmente los vamos a poder observar justamente en células que son muy metabólicamente activas. También, por ejemplo, en el caso de un hepatocito, que son por excelencia células trabajadoras. Y bueno, ese es otro punto a describir, ¿vale? ¿Alguna duda con algo de todo esto? Ah, todo bien. No, Ok. Entonces, ahora ocupo que alguien me ayude, por favor, a describir este núcleo. Comenzamos con el número. ¿Cuántos núcleos hay en esta célula? Uno. No, Uno. Uno. Perfecto. Ahí está. Un núcleo. ¿De qué forma? Eh, Esférica. 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 Perfecto. Sí, justamente un núcleo de forma esférica. Ahora bien, en cuanto al tamaño, ¿dirían que tiene una relación núcleo-citoplasma alta o un poquito más baja? Un poco baja, ¿no? baja. Sí, Ajá, ¿no? justamente vemos que el citoplasma es como un poquito más abundante y el núcleo no es tan prominente. Ahora bien, localización, ¿es un núcleo central, excéntrico o periférico? Central, ¿no? Central. 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 Sí, justamente en este caso el núcleo está como ahí centradito en nuestra célula. Y ahora en cuanto al patrón de cromatina, ¿dirían que es un núcleo con predominio de eucromatina o de heterocromatina? Eucromatina. 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 Perfectísimo. Sí, justamente vemos el citoplasma aquí un poquito más pálido, aunque esto no es un HY. ¿Saben qué tinción es? ¿Nísil? Azul de Prusia. No, no es azul de Prusia. Em, Azul de s- Tiloidina. no, Es es, Fast Blue. ¿Nísil? justamente es un Luxol Fast Glue. Perfecto. Pero pues igual aquí vemos nuestro núcleo más palidito. Y ya por último la parte de los nucleolos. Aquí, ¿tenemos nucleolo o no? Sí, ¿Ok? ¿Y cuántos hay? uno. Uno, ok. Entonces, pues vean todo lo que le podemos describir a este organelo, así en una fotomicrografía al azar. Vemos ahí nuestra celulita, que por cierto, esta es una neurona, y que justamente algo que van a estar escuchando después es que se dice que tienen un núcleo en ojo de lechuza, justamente porque es altamente eucromático, y el nucleolo es muy visible. ¿Ok? ¿Dudas con esta parte? No, No, todo no. bien. Perfecto. Entonces, ¿alguien me ayuda a describir, por ejemplo, en esta celulita? Así rápidamente siguiendo nuestra lista. No, tiene un núcleo. Ujú, ok, Tiene forma esférica. ujú, Es de, ¿cómo se dice? Tamaño alto. O sea, el núcleo más grande que el citoplasma. ok, una relación núcleo-citoplasma alta, muy bien. Sí. Am, creo que es periférico. Bueno, en este caso, a lo mejor porque tenemos aquí nuestro citoplasma acá. Sí, ok, está bien. Mm, es, creo que heterocromático. Ajá. Y parece tener solo un nucleolo. Bueno, en este caso, yo diría que no se ve nucleolo, pero pues podríamos confundirnos ahí por esta partecita que se ve más clara. Ok, ahora, ok. Con base en las observaciones que hiciste respecto a este Perdón, núcleo, dirías, ¿mande? perdón. Dijimos Ajá, que esta solo tiene un núcleo, ajá, sí, sí, sí. pero bueno, es que ya me perdí tantito porque yo hubiera dicho que dos. Entonces, ¿cuál sería el núcleo aquí?
En este caso, este de aquí es el núcleo. ¿Ok? Esta es una sola célula, esta de acá es otra, y todas estas de acá son otras células, ¿ok? Esta es solamente una, esta es solamente otra, y estas de acá son cada una célula individual, ¿vale? A lo mejor por ahí venía un poquito la confusión, pero esta es una sola celulita y ese de aquí es el núcleo, ¿va? Pero, ¿y el otro moradito que también está fuerte? Es ¿Esto? que no el de abajo. ¿Este? Ese, ajá. Ah, es que esta es otra célula. Estas son células diferentes. Entonces, esta solo tiene este núcleo y esta de acá tiene solo este núcleo. Ay, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Ok, a lo mejor por ahí venía un poquito la confusión, pero son células diferentes. Esta es una sola, esta de acá es otra. Y bueno, respecto a lo que observaron aquí de este núcleo, de esta celulita, ¿qué podrían decir respecto a su función? ¿Es muy metabólicamente activa o es poquito? ¿O Es cómo dirían? metabólicamente inactiva, ¿no? Tiene mucha heterocromatina. Sí, justamente. Les presento a un linfocito que justamente, si alcanzan a ver su núcleo es altamente heterocromático porque en realidad no es muy metabólicamente activo, que digamos. Y si les pidiera describir esta, ¿qué me dirían, por ejemplo? No tiene No núcleo. tiene núcleo. Ajá, justamente, de entrada no tiene núcleo, entonces ya no necesitamos describir nada más de esto. Este de aquí les presento a un eritrocito, que un eritrocito ya maduro no tiene núcleo. ¿Ok? Otro ejercicio por acá, por ejemplo, de esta celulita de aquí. ¿Quién puede describirme esta? Aquí tenemos un montón de células, eso cabe aclarar. Pero esta es una célula, esta es otra. Por cada núcleo que ven aquí, hay una célula nada más. Entonces, ¿quién me puede describir, por ejemplo, esta de acá? O esta, o esta, o la que gusten. Tiene varios núcleos. Tiene, bueno, la Ah, última que señaló tiene 4. ¿cuál? ¿Esta de aquí? Esa. Mm, no. Mira, aquí por la parte de la tinción, ¿qué tinción es esta? HY. H, ajá. Justamente por las características que tiene esta celulita, vemos que su parte inferior, su polo inferior es más basófilo y entonces a lo mejor por eso se pierde un poquito el núcleo, pero nuestro núcleo es nada más esto, ¿ok? No sé si alcanzas a ver aquí una tirita un poquito más basófila acá. Eso justamente sería como nuestra membrana nuclear, vamos a decirlo aquí, Ah, aunque sí. no se ve en microscopía de luz, pero pues podríamos decir que esto es justamente lo que nos está delimitando nuestro núcleo. Entonces tiene un núcleo. Ajá, Tiene forma esférica. ajá, Su relación es baja entre ajá. el citoplasma y localización son periféricos. No. ¿Sí, no? ¿Periféricos? Pues diría un poquito excéntricos porque si se fijan, este, por ejemplo, no está tan a la periferia. Aquí a lo mejor por Ah, el corte se ve un poquito más, pero sí, excéntricos podría ser. ¿Está bien? y patrón de cromatina. Yo diría que tienen eucromatina, ¿no? Ajá. Tiene más eucromatina que heterocromatina. Y nucleolos tiene 4. Bueno, aquí es más bien tema de pues a lo mejor del corte, porque nucleolos en realidad, pues este tendría ese de ahí, y esto de acá es más bien un poquito de heterocromatina que tenemos. El nucleolo sería acá, nada más ese, que se alcanza a ver en estas celulitas. Pero pues sí, está bien por los temas de que sí puede llegar a parecer que tiene más de uno. Y ahora, con base en esto que me dijiste, dirías que esta célula es metabólicamente activa o inactiva. Activa, ¿no? Porque tiene eucromatina. Ajá, justamente. Les presento a las células del páncreas, que justamente se van a estar encargando de producir todo el tiempo diversas enzimas para ayudarnos con la digestión. Y por eso, pues, están metabólicamente activas y su núcleo es más bien eucromático. Ok, una más.
¿Qué microscopía es esta? Es MET. Ajá, ok. Y a ver, ¿quién me la describe? Bueno, tiene un núcleo. Ajá, Tiene un núcleo, es de forma esférica. ujú, Su proporción con el citoplasma, ay, pues igual, es que se ve muy parejo, pero no, creo que el núcleo es un poco más, no, más grande que el citoplasma, o sea, la proporción es más grande, la del núcleo, que la del ok, citoplasma. ok, sí, muy Sí, bien. localización es excéntrico. Ajá, El patrón creo que es más heterocromático ajá, perfecto. y nucleolos parece solo haber uno. Pues esto podría a lo mejor parecer ahí el nucleolo, esto de aquí. Yo diría que esto es más bien un poquito más de heterocromatina, pero igual y ya con más aumento. Bueno, es que la foto no tiene mucha calidad, pero bueno, está bien. Ahora sí, en cuanto a las observaciones que hiciste, ¿qué me puedes decir? Bueno, no es una célula muy activa metabólicamente. Justamente, este de aquí es otro linfocito, solo que esta vez visto con MET en lugar de con un microscopio de campo claro. Ahorita vamos a adelantar un poquito esta parte y se las mando para que practiquen, porque si no nos va a cambiar el tiempo y hay que terminar de ver ya lo último. Ahora, ya habíamos visto pues un poquito de la parte de ciclo celular y recordemos que tenemos fase G1, fase S, G2, que estas en conjunto van a, ¿y cómo se denominan estas tres así juntitas? Interfase. Interfase, justamente. Y nuestra otra fase, que es la fase M, ya sea por mitosis o por meiosis. Ahora bien, todos estos núcleos que hemos visto hasta el momento son núcleos en interfase, ¿ok? Todos, sin excepción, han sido núcleos vistos en interfase. Sin embargo, les había mencionado al comienzo que nuestros núcleos pues tampoco son una cosa estática todo el tiempo y necesitan, bueno, van a sufrir cambios morfológicos conforme el ciclo celular y en concreto conforme vaya pasando pues nuestra fase M, ¿vale? Ya sea por mitosis o por meiosis. En este caso pues vamos a hablar más bien de la mitosis. Y bueno, imagino que ya vieron esta parte y se saben cuáles son las fases de la mitosis. ¿Alguien que me las pueda mencionar así rápidamente? Bueno, es profase, no, metafase, anafase y telofase. Ok, justamente tenemos aquí nuestra profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Son básicamente nuestras cuatro fases por las que vamos a estar atravesando aquí, bueno, por las que va a estar pasando aquí nuestra celulita. No vamos a profundizar tanto en este tema de la mitosis porque eso es algo que ya revisaron o van a revisar en embriología. Aquí lo que nos atañe es básicamente ver los cambios que va a estar sufriendo nuestro núcleo. Y entonces ven aquí, por ejemplo, estos esquemitas donde nos está señalando, pues, los cambios que atraviesan aquí, por ejemplo, los cromosomas, que acuérdense que los cromosomas son únicamente visibles cuando la célula se va a dividir. Cuando está en interfase, pues no es como que podamos distinguirlos, sino ya se forman hasta que va a ocurrir una división, en este caso mitótica. Ahora, fíjense bien estos esquemitas y así es como se ve en la vida real, ¿ok? Tenemos nuestra prófase, metafase, anafase y telofase. Justamente alcanzan a ver aquí que nuestra profase se ve ahí como todo el material ahí condensado, se ven unas zonas muy, pues justamente como con cromatina muy compacta, ¿vale? Sí, sí alcanzan a distinguirlo acá. Sí, Pues justamente esto es en nuestra profase porque pues ya es cuando se empieza a condensar el material genético para formarnos a nuestros cromosomas. Ahora bien, en la metafase lo que tenemos son estos aquí. Estos de aquí justamente son ya nuestros cromosomas que están alineados en lo que se conoce como placa ecuatorial. Aquí ya están a nada, ya nada más lo que falta es que se separen nuestras cromátides hermanas, que acuérdense que la cromatide es como esa, cada una de esas mitades del cromosoma, y pues aquí ya están alineadas, listas para ser separadas, que es justamente lo que va a ocurrir acá en la anafase. ¿Vale? Ya vean cómo están aquí separándose. Esta célula se va a llevar estas cromátides y la de acá se va a llevar estas de aquí. Y ya por último, nuestra telofase, pues ya básicamente están bien separadas nuestras dos
porciones de material genético y ya lo único que nos faltaría es la parte de la citocinesis, que es cuando ya se divide el citoplasma también y ya tenemos nuestras dos células hijas. Entonces, en base a esto que vimos, ¿qué fase del ciclo celular estamos viendo aquí? Profase. Profase. Perfecto. Vean aquí cómo está ya condensándose el material genético para formar los cromosomas. Acá, ¿qué fase estaríamos viendo? Metafase. No, Anafase. Anafase. anafase, justamente. Fíjense acá cómo ya están separadas estas cromátides hermanas, como ya vemos aquí todo este conjunto que se ve altamente basófilo para un lado, un espacio, y tenemos el otro conjunto acá de nuestras cromátides. Bien, ¿dudas con esto? No, No. todo bien. No. Ok. Acá, ¿ustedes qué dirían que es? ¿Profase? No, aquí si se fijan, tenemos esta zona que es altamente electrón densa, que justamente es nuestra cromatina, nuestros cromosomas, un espacio y otra vez nuestros cromosomas. Y fíjense cómo esto está pues relativamente alineado. Esto otra vez es anafase, pero visto en MET, ¿vale? Aquí ya están separándose nuestras cromátides. Nuestra cromatina ya se está yendo para un lado y para el otro. Y pues justamente se parece un poquito a como se ve aquí, pero ahora ya a un aumento mucho mayor, ¿vale? Sí, sí alcanzan a notar la similitud. Sí, Ok, entonces, esta de aquí, ¿qué fase es? metafase. Metafase. Metafase, perfectísimo. Acuérdense, nuestros cromosomas alineados ahí en el ecuador de la célula, justo a la mitad. Tenemos esta línea que se ve muy, pues muy basófila, muy condensada ahí de cromatina. Mm, Ok, esta de aquí, Telofase. 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 Sí, perfecto, ya está aquí bien separaditos nuestros dos conjuntos de material genético. Y ya lo único que nos falta es que se acabe de dividir este citoplasma, que es justamente lo que estamos viendo acá. Esto ya es despuesito de la citocinesis, o sea, ya se separaron y ya tenemos a nuestras dos células hijas. Y ya lo único que falta es que el núcleo de cada una se acabe de reensamblar bien. ¿Y quién dijimos que nos va a ayudar a el reensamblado del núcleo? ¿Qué estructura? La lámina. Lámina. Ajá, justamente, la lámina nuclear. Ustedes ya son expertos en núcleo. Y bueno, aquí podemos distinguir, por ejemplo, esto de aquí, ¿qué sería? Profase, ¿no? ¿Qué fase? ¿Mande? Profase. Ajá, esta de aquí, Esa Metafase. 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 la fase, perfecto. Esta de acá, Anafase. 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 y Anafase. esto de aquí. Ay, Interfase. Interfase, perfecto. Sí, esto es antes de que ocurra la división celular. Ahora bien, ¿por qué es importante que sepamos cómo se ve una mitosis al microscopio? Pues esto atañe un poquito más a la parte de patología, clínicamente hablando, pero pues básicamente nos sirve un poquito cuando estamos hablando de una biopsia, por ejemplo, de un tumor. Es importante, o sea, nos ayuda a clasificarlo como maligno, como benigno, dependiendo de si alcanzamos a ver mitosis y además a ver si esas mitosis son normales. Si viéramos aquí, por ejemplo, que se está jalando un otro pedacito de este material genético hacia acá, sería una mitosis aberrante y entonces eso no es una buena noticia para fines prácticos, ¿ok? Es por eso también importante, pues, que sepamos ir distinguiendo cuando menos qué es lo normal para poder saber cuando algo no se ve de este modo y decir aquí hay algo raro, ¿ok? Básicamente como para que lo tomen en cuenta también. Y ya por último, vamos a ver los cambios nucleares que pueden ocurrir también en la muerte celular. Ahorita no vamos a profundizar en el tema de muerte celular porque es el tema que vamos a ver en la clase del sábado, pero para aclarar que nuestro núcleo también se va a ver diferente cuando nuestras células se mueren. Y en este caso vamos a estar hablando de tres procesos. Uno va a ser la pignosis, que vean que este núcleo está muy, muy chiquito, muy compactado, tremendamente heterocromático. Básicamente aquí nuestro núcleo se está contrayendo, se está ultra compactando.
¿Ok? Esto se conoce como pignosis, ¿vale? Déjenme ver si se los puedo anotar acá. Y creo que no. Bueno, si quieren, después se las mando ya con el nombre puesto para que lo tengan ahí. Ahora bien, esta de acá es lo que se conoce como cariorexis, que básicamente es una fragmentación del núcleo. Vean cómo todo quedó ahí hecho pedacitos, fragmentos, ahí todos dispersos, perdidos entre el citoplasma. Y por último, de acá tenemos a lo que se conoce como cariólisis, que aquí lisis es de romper y literalmente ya el núcleo pues desapareció básicamente. Ya ni siquiera lo alcanzamos a distinguir, nada, nada, no hay núcleo, desapareció, se rompió y ya no existe. Y entonces ahora esto trasladado a cómo se ve en la vida real, fíjense, ¿alcanzan a ver estos núcleos de este ladito de esta imagen? Sí. Pues estos Sí. de aquí son núcleos normales. Ahora compárenlos con los núcleos de estas células de acá. ¿Ven cómo están muy chiquitos en relación a estos, por ejemplo? Muy compactaditos, cómo se ven, por ejemplo, estos de acá, muy, muy oscuritos, muy basófilos, muy compactados, chiquitos, heterocromáticos, raros. No, sí, sí se nota. ¿Sí? Ok, pues justamente estos de aquí son núcleos pignóticos. Esta célula pues, se va a morir. Y bueno, en este caso es normal porque es una glándula de tipo sebácea, que ya verán que tiene un tipo de secreción especial que ocurre cuando la célula muere y ahí libera su contenido, pero pues para que vean cómo se ve un núcleo ahí picnótico, chiquito, condensado. Esta de acá está sufriendo el proceso de cariorexis. Alcanzan a ver cómo este núcleo ya está ahí todo roto, hecho fragmentitos ahí. Sí. Sí. ¿Sí? Pues justamente esta es la cariorexis, cuando nuestro núcleo se fragmenta, se hace pedacitos. Y por último, ¿ven algún núcleo aquí? En esta parte, por ejemplo, acá. No. 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 Pues justamente aquí estas células sufrieron cariólisis y ya, pues de plano no alcanzamos a ver el núcleo, ¿vale? Se desapareció, se desintegró y murió completamente. ¿Les queda alguna duda con algo de todo lo que revisamos? No, todo quedó bien. No, todo Todo bien. bien, doctora. Perfecto. Pues entonces ya sería todo por pues mi parte de la ciencia de núcleo. Espero que les haya servido. E igual si les queda cualquier duda, pues pueden ahí mandar un mensaje al grupo de Telegram o la comentan la siguiente clase, ¿vale? Y pues gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muy bien, Maki. Muchas gracias. Muy buena clase, muy, muy productiva, muy, muy enriquecedora. Entonces, bien, chicos, pues nos quedan teóricamente 15 minutos más o menos. Los voy a ocupar para decirles un par de cosas y sí continuar con el tema de membrana, porque pues si no, no va a jalar esta situación, ¿verdad? De hecho, déjenme prender mi cámara. La manera en la que ustedes se pueden, espera un tantito, ahí está. La manera en la que ustedes pueden acordarse siempre de las fases de la mitosis, retomando un poquito lo que dijo Macarena, es con sus manitas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, si me están viendo en mi pantalla, así yo estoy proyectándome aquí, agarren sus dos manos, ahí como cuando estén tomando la clase, pongan las juntitas así, ajá, sus deditos van a ser los cromosomas, y esto sería una prófase, ¿vale? Ahí está. Acuérdate que en la vida real las células no posan para la fotografía, ¿verdad? Entonces las puedes encontrar en diferentes proporciones, ¿vale? Entonces por eso velo en los diferentes espacios, ¿no? Las diferentes direcciones del espacio. Después, ¿qué fase sigue? La metafase, ¿no? Le salen como los pelitos, ¿verdad? Los bracitos de los cromosomas. Después seguiría, separas tus manitas, la anafase. Y finalmente cierras y conformas tus puñitos y eso sería ya prácticamente la telofase, ¿vale? Y así ya nunca se te va a olvidar, jamás en la vida, ¿no? Ya te lo vas a tener como a la mano en tu memoria, ¿vale? Dicho eso, ahora voy a pasar a proyectar mi pantalla. Todavía nos falta la parte de transporte de membrana y nos faltaron la parte de proteínas, ¿no? En la parte de descripción de la estructura de la membrana celular. Entonces, en estos 15 minutitos que falta de la clase, voy a ver hasta dónde avanzamos. Si no, de todas maneras, todo lo vamos a ir recorriendo hasta que completemos todos los temas, porque lo vamos a hacer de una u otra manera antes del examen, ¿de acuerdo?
Entonces voy a proyectar mi pantalla, pero un tantito. Ahí está. Que fue justo donde nos quedamos la clase pasada. Bueno, antes de que viéramos núcleo, ¿verdad? Entonces, listo, póngale palomita núcleo, ya está. Ya lo vimos así de que de principio a fin. Ahora vamos a continuar con la parte de membrana celular con la que nos quedamos. De hecho, lo último que vimos fue justamente todo lo relacionado al glucocálix. Ajá, ya vimos también la parte de los lípidos y ahora corresponde ver parte chiquitita que es de proteínas, hablando de la parte de estructura y todo lo que resta de transporte a través de la membrana, ¿de acuerdo? Eh, entonces, vean, las proteínas, como ya habíamos mencionado la clase pasada, cuando hablamos de membrana celular, habíamos dicho que los diferentes componentes de la membrana celular tienen una distribución asimétrica, ¿no? No es necesariamente lo mismo que vas a encontrar en la monocapa externa que en la monocapa interna de tu membrana celular. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, aquí tenemos dos tipos de proteínas de manera general. Las denominadas proteínas transmembrana o proteínas integrales, que como su nombre lo dice, van a atravesar literalmente la membrana de lado a lado, ¿no? Como por ejemplo esta que tenemos acá o esta otra que tenemos por acá, ¿vale? Entonces, integrales o transmembrana. Y por otro lado, tenemos a las proteínas periféricas, que como su nombre lo dice, las vamos a poder encontrar adosadas a una de las dos monocapas de la membrana celular, como por ejemplo esta, vean que está por acá, que está solamente adosada a la cara citoplasmática o a la monocapa interna de la membrana celular, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, esos son los dos tipos de proteínas. Ahí está. ¿Para qué me van a servir las membranas, perdón, las proteínas? La primera es para la comunicación celular, ¿vale? Particularmente las proteínas integrales, ajá, van a fungir como una suerte de antenas receptoras, como de esas que se utilizan para las comunicaciones satelitales, hagan de cuenta como esas, ¿vale? Entonces, ese receptor, que así les vamos a llamar a esas proteínas que van a participar en la comunicación, pues literalmente van a estar, digamos, apuntando hacia el exterior de la célula, de tal manera que va a estar captando señales, sobre todo señales químicas, déjenme decirles, que vengan del medio externo, ¿vale? Entonces llega la señal química, la capta tu proteína receptora, ajá, y va a traducirla, digamos, en fenómenos que van a ocurrir a nivel del interior de la célula, ¿no? Que, digamos, muchas veces pueden traer instrucciones, muchas veces pueden traer, digamos, indicaciones de lo que tiene que hacer la célula, a dónde se tiene que dirigir, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente es parte de la comunicación. Perdón, la otra es el movimiento de sustancias. Y aquí hablamos de canales y transportadores, que esto es lo que vamos a retomar en la segunda parte de este tema, ¿vale? Que seguramente ya lo estaremos viendo en la siguiente clase, o sea, el día de mañana. Algunas también tienen actividad enzimática y, por supuesto, algunas también tienen cierta función de anclaje. Anclaje ya sea con otras células o con componentes del espacio extracelular, como diferentes proteínas, ¿no? Y bien, otra cosa importante a tomar en consideración aquí es que las proteínas integrales o proteínas transmembrana, eh, dijimos que también tienen, bueno, aquí está propiamente escrito, pero como el resto de los componentes que prácticamente hemos revisado, tienen una naturaleza anfipática, ¿vale? Es decir, tiene una región con cierta carga, una carga positiva y una con carga negativa, ¿vale? O sea, tiene una región polar y otra apolar. En ese sentido, si nosotros consideramos que la disposición de los fosfolípidos aquí en la membrana celular, recuerden que las cabecitas de los fosfolípidos que apuntan hacia la cara externa o interna de la célula son polares, vaya, y que sus colitas de ácidos grasos que apuntan al interior de la membrana celular son de naturaleza apolar, ¿vale? Eso quiere decir que la proteína, si es de naturaleza anfipática, pues digamos que tiene que tener cierta configuración para poder estar correctamente anclada a la membrana celular. De esa manera, por ejemplo, esta proteína integral que estamos viendo por aquí, eh, las porciones que apuntan hacia la parte extracelular y hacia la parte intracelular se van a catalogar como de naturaleza hidrofílica, ¿vale? O polar. En contraste con la porción que se ancla ahí al ladito de las colitas de ácidos grasos, porque por la naturaleza química de estos ácidos grasos, forzosamente este componente tiene que ser hidrofóbico, ¿de acuerdo? Y lo mismo con esta proteína integral que vemos acá, vean. Digamos que la configuración que tiene en particular esta proteína es como si fuera un canal, un túnel, ¿vale?
que comunica un lado con el otro de la célula, ¿vale? O sea, comunica el citoplasma con el espacio extracelular y viceversa. En ese sentido, este canal va a estar específicamente diseñado para todas aquellas moléculas que por su naturaleza química no puedan atravesar la membrana celular. Por ejemplo, moléculas cargadas positivamente, ¿no? Por ejemplo, iones como sodio, potasio, todos esos, ¿no? Entonces, para que puedan ingresar o al revés salir de la célula, pues se idearon estas proteínas integrales que les, digamos, establecen, digamos, una vía de comunicación para que esos iones se puedan mover, ¿vale? Que de otra manera no podría suceder. ¿Todo eso en qué reside? Pues en su configuración de aminoácidos. ¿Vale? Ya cuando vean proteínas, ustedes van a ver que los aminoácidos se clasifican de diferentes maneras. Y una de ellas justamente es eso, si son aminoácidos, digamos, con carga positiva o con carga negativa. Entonces, las proteínas integrales se ensamblan de tal manera que el resultado neto como tal es que ciertas porciones van a estar en determinada configuración con respecto a la membrana celular. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, otra manera más bien otro componente que hay que estudiar en las proteínas integrales es solamente esto, es que es muy sencillo de entender. ¿Cuántas veces esa proteína integral pasa, digamos, a través de la membrana celular? Y aquí hay de dos. Proteínas unipaso, que solo pasan una vez, ¿verdad? Como su nombre lo dice, como esta que tenemos por acá. Pero hay otras que se llaman proteínas integrales, en este caso, multipaso, ¿no? ¿Que por qué se van a definir de multipaso? Porque pues pasan varias veces, ¿vale? A través de la membrana celular, de acuerdo a la configuración que tienen. Como por ejemplo, vean, esta pasa una, dos y tres veces, ¿no? Y aquí pues se clasifican de dos maneras, ¿no? Dependiendo su configuración espacial, que si hélice alfa, lámina, lámina beta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya es independiente de esto, lo van a ver más adelante en bioquímica. Solamente es lo que quiero que se lleven de esta parte, que hay proteínas que pasan una sola vez, hay otras proteínas integrales que pasan más veces, ¿vale? Y el último componente que quiero que veamos aquí es el componente, o más bien el concepto de balsas o almadías lipídicas, ¿de acuerdo? ¿Qué son? Como lo habíamos visto cuando establecimos el esbozo general de la membrana celular, vimos que por ahí entrado el año, por ahí del 2004, se estableció justamente este concepto de balsas o almadías lipídicas, ¿vale? ¿Qué son? Son pequeñas regiones que existen a lo largo de toda la membrana celular, ¿vale? Y son especiales porque van a estar, para empezar, cargadas de cierto tipo de componentes, como por ejemplo esfingolípidos, colesterol y proteínas, ¿no? Entonces, en este esquema, esto que están viendo acá prácticamente es nuestra balsa o almadía lipídica. Ven que tiene como una configuración pues muy particular, de acuerdo al esquema, con sus áreas circundantes, ¿no? Entonces, esto es una balsa o almadía lipídica. ¿Por qué es importante entenderlas? Porque estas regiones, al estar tan cargadas de proteínas y todos los demás lípidos que están mencionados acá, están ampliamente implicadas en procesos de señalización celular, ¿vale? Como ya les había mencionado, muchas proteínas, particularmente las integrales, funcionan como receptores, ¿no? Como esas antenitas, digamos, de satelitales que les había mencionado, ¿no? Ah, bueno, pues entonces a estas regiones en particular están ampliamente implicadas en esos procesos. ¿Vale? Y participan en muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la dinámica de la membrana celular, si es más fluida, si es más rígida, en la supervivencia de la misma célula y muy importante, en infecciones virales, ¿vale? Porque muchos virus eh, a lo largo de la evolución han aprendido a encontrar diferentes mecanismos para acceder a las células, ¿vale? Y entonces de repente se toparon con las almadías o balsas lipídicas, ¿vale? Que si bien tienen una función, digamos, normal, bueno, pues los virus le encontraron una función a su favor, ¿no? Entonces, mira, aquí está bien cargadita de receptores, bien cargadita de como de fosfolípidos, esfingolípidos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este es un buen lugar para que yo pueda entrar a la célula, ¿no? Y entonces, muchos virus, para infectar a las células, acceden a ellas precisamente a través de las balsas lipídicas, ¿no? Entonces, nos llevamos una función normal, que es la señalización, pero también nos llevamos una función, digamos, ya en el contexto de la enfermedad, que son las infecciones virales, ¿de acuerdo? Muy bien. Ajá, aquí está. Ahora, ok, 5 minutitos más. Quiero darles solamente la introducción a esta parte del transporte de moléculas a través de la membrana celular, ¿vale? Porque aquí tenemos de dos sopas. Un transporte que se lleva a cabo directamente, digamos, implicando las diferentes proteínas, lípidos de la membrana celular, directamente a través de ella, que se llama transporte membranal o transporte a través de la membrana. Y la otra
es un transporte que ocupa vesículas membranosas para poder transportar moléculas ya sea al interior o al exterior de la célula como tal. Obviamente, ¿vale? ¿Vale? Ya te puedes seguramente ir haciendo una idea que el transporte membranal va a ser para moléculas, digamos, más pequeñas, sustancias más pequeñas, en contraste con el transporte vesicular, que al formar vesículas membranosas puede movilizar mayor cantidad de sustancias, incluso partículas más grandes, ¿vale? De estos dos se clasifican de diferente manera. Por un lado tenemos que el transporte membranal lo dividimos en transporte pasivo y transporte activo, ¿de acuerdo? Que esencialmente se diferencian en cuanto a que uno no va a gastar energía, que es el transporte pasivo, y otro sí va a gastar energía, que es el transporte activo. Es como el criterio que se utiliza aquí. Y ya del transporte pasivo, que muchas veces también le conocen con el nombre de difusión, ¿vale? Ahí le conocemos más de tres variedades. La difusión simple, donde las moléculas se van a estar moviendo directamente a través de los fosfolípidos para pasar de un lado a otro. La difusión facilitada, donde nosotros vamos a ocupar proteínas integrales para movilizar moléculas que por su naturaleza no pueden atravesar directamente a través de los fosfolípidos, ¿vale? Como esos canalitos que te presentaba hace ratito, que era un canal hidrofílico donde te decía que las moléculas pasaban. Ah, pues bueno, ahí está representado este tipo de transporte pasivo. Y la otra variedad es la ósmosis, que esta es específica del agua, ¿no? Y tiene ciertas reglas y ciertas cosas a considerar que veremos mañana. Y en cuanto al transporte activo, aquí tenemos solamente dos variedades, el primario y el secundario. Que el primario esencialmente va a gastar energía en forma de ATP. Y el secundario hay que hacer una aclaración ahí que implica más elaboración, entonces la veremos el día de mañana. Y respecto al transporte vesicular, ¿vale? Aquí tenemos de dos. La endocitosis, cuando las vesículas membranosas incorporan cosas del medio externo al interior de la célula. Endo, ¿verdad? Hacia adentro. Y la otra es la exocitosis, donde las vesículas membranosas, todo lo contrario, ahora van a sacar cosas hacia el exterior de la célula, ¿vale? Exo, ¿verdad? Que significa hacia afuera. Y de la endocitosis tenemos tres variedades. La pinocitosis, que implica básicamente la incorporación de fluido, digamos, del líquido extracelular propiamente. La fagocitosis, donde prácticamente ya se incorporan elementos sólidos más grandes, ¿no? Como restos de bacterias, incluso bacterias enteras, ¿vale? Restos celulares, desechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una endocitosis muy particular que se llama mediada por receptor, que como su nombre lo indica, va a implicar receptores proteínicos, ¿verdad? Para llevarse a cabo. La veremos mañana. Y respecto a la exocitosis, aquí tenemos también de dos sopas nada más. La constitutiva, que como su nombre lo dice, es una exocitosis que todo el tiempo está ocurriendo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Las células necesitan a todas hacer exocitosis de diferentes componentes para siempre estar vivas, ¿no? Y es necesario para muchas cosas. Y la otra es la facultativa, que van a llevar a cabo solamente células especializadas en momentos específicos. Es decir, esta no ocurre siempre ni en todas las células. Es todo lo contrario a la constitutiva. Ujú. Entonces, me quedo con este concepto que es el de gradiente de concentración, porque lo primero que vamos a ver ahora es la parte de transporte membranal y particularmente primero vamos a ver el transporte pasivo, ¿no? El transporte activo lo dejamos para después y el transporte vesicular de igual manera lo dejamos para después, ¿vale? Quiero que se queden con esta parte. Un gradiente de concentración es la diferencia justamente de concentración de una sustancia entre dos compartimentos separados por una membrana, ¿vale? Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí efectivamente se cumple con nuestra definición, ¿verdad? Diferencia de concentración de una sustancia, que son estas bolitas moradas, en dos compartimentos separados por una membrana. Ahí hay un gradiente de concentración por lo pronto, ¿de acuerdo? Y pregunta, ¿cuál será la tendencia de movimiento de estas moléculas? ¿Vale? ¿Cuál será? Se los pregunto a ustedes. ¿De dónde a Ah, dónde se mueven? se van a De mover mayor, a donde tenga mayor soluto. ¿De mayor a menor concentración o de menor a mayor concentración? de mayor a menor, ¿no? Muy bien, así es. Ajá. La lógica, ¿verdad? Y seguramente lo que ya han estudiado en algún momento es que efectivamente las moléculas siempre siguiendo un gradiente de concentración se van a mover de mayor a menor concentración, ¿no?
Por lo pronto, en ese tipo de transporte, ¿vale? Entonces, vean, ¿hasta qué momento? Pues hasta el momento en el que se haya un equilibrio, vaya entre ambos compartimentos, que ambos tengan la misma concentración de la sustancia. Es decir, aquí hay 10 bolitas moradas y aquí también hay 10 bolitas moradas, ¿vale? Entonces, vean, ahí está llevándose a cabo, ¿vale? Entonces, cuando ocurre este tipo de movimiento, que las moléculas se muevan de mayor a menor concentración, hablamos de que esas moléculas o esa sustancia se está moviendo a favor de gradiente de concentración. Siempre que tú encuentres este concepto, este término, quiere decir que las moléculas se mueven de mayor a menor concentración, ¿vale? Acuérdate, separadas por una membrana. Eso es importante tomarlo en consideración. Y ojo, esto siempre va a ocurrir espontáneamente, ¿vale? Estos dos principios físicos que les pongo acá nos dice que esto siempre va a ocurrir espontáneamente. Hay un concepto llamado leyes de Fick, que los verán más adelante en fisiología ya a detalle, que nos dice que efectivamente la primera ley nos dice que las moléculas se mueven de mayor a menor concentración y la segunda ley nos dice que esto va a ocurrir a través del tiempo hasta que ambos, digamos, compartimentos tengan la misma concentración, es decir, tengan un equilibrio, ¿vale? Y la otra es la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que todo en el universo tiende al desorden, es decir, tiende a la entropía, ¿vale? Y cuando tú tienes dos compartimentos con diferencia de concentración, resulta que ese estado es particularmente un estado ordenado, ¿vale? Es un estado más improbable, menos estable, que ocupa más energía. Entonces, atendiendo este principio de la termodinámica, nos dice que esto se va a realizar hasta que se llegue a un punto de equilibrio, ¿vale? Ya cuando se llegue a ese punto de equilibrio, digamos que ese estado tiene mayor entropía, o sea, mayor desorden, ¿vale? Es un estado más probable, más estable y que implica menor gasto de energía, ¿no? Entonces, por eso es que ocurre esto. Ahora, no es que las cosas ocurran al azar, ¿verdad? Hay principios físicos que describen bien esto. Y lo último que quiero que se queden con la clase del día de hoy es que este tipo de transporte ocurre espontáneamente. ¿Vale? No implica gasto de ATP ni de ningún tipo de energía química, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí le vamos a dejar en la clase, en esta clase, chicos, para igual puedan trasladarse lo que tengan que hacer o por lo menos tengan un breve descanso de algunos minutos. Mañana continuamos con esta parte y terminamos con membrana y después vamos a seguir con los organelos que tenemos en el temario, ¿de acuerdo? Entonces, porfa, mañana estudien ribosoma, estudien retículo endoplasmático rugoso, liso, Golgi y lisosoma. Por lo menos esos cinco, o sea, de entrada, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos, que tengan una bonita tarde y muchas gracias por su atención.